Buen día, queridos alumnos. Vamos a continuar con nuestra clase de Santiago. Estamos en el capítulo 2. Y en el capítulo 1, Santiago habló de la prueba de la fe. Pero aquí en el capítulo 2, él va a hablar de la manifestación de la fe. Y este capítulo se divide en dos partes. Del versículo 1 al 13 está la primera parte en cuanto a manifestar esta fe que no hace acepción de personas. Una fe que no es juzgadora, sino que se manifiesta en una actitud de servicio y de amor al prójimo. En la segunda parte del versículo 14 al 26, va a decir que esta fe se manifiesta a través de obras que dan testimonio de una vida que ha sido transformada. Así que vamos a hablar de esta manifestación de la fe y comenzamos en el capítulo 2, versículo 1, diciendo: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora, la palabra aquí es una sola en griego, un poquito larga, pero habla de prosopón la mano, que significa levantar el rostro de alguien. A ver, la descripción es que cuando un rey venía, todos se postraban. Pero si el rey tenía un amigo ahí, le levantaba el rostro, como indicando: tú no necesitas postrarte, tú eres digno de levantarte. Al hacer eso, él estaba haciendo una acepción de personas, es decir, marcar una diferencia en el trato de esa persona con el resto. Bueno, Santiago toma esa palabra para decir: nuestra fe no puede tener esta acepción de personas, esta diferencia en el trato con los demás. Como ciertas personas son dignas de mi amistad, otras no. No, dice: porque si en vuestra congregación, ahora Santiago va a dar siempre ejemplos prácticos. Y él va a hablar de, en realidad, si en vuestra sinagoga es la palabra. Claro, porque todavía no había iglesias establecidas. Recuerden que Santiago habla a este grupo de creyentes que fue esparcido de Jerusalén. Entonces, ellos no tenían ni iglesias establecidas. Por eso les trae a la memoria cuando iban a la sinagoga. Y dice: si en la sinagoga entra un hombre con anillo de oro, literalmente con el dedo de oro. Es decir, los fariseos llamaban la atención poniéndose todo un dedo lleno de anillos. Dice: y con ropa espléndida. La expresión habla de ropa con bordado de hilos de oro. Y también, por otro lado, entra un pobre con vestido andrajoso. La descripción habla de un pobre que hasta es maloliento. Y entonces mirás con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices: siéntate tú aquí, en el primer lugar. Pero al pobre le decís: tú quédate ahí atrás, o aquí bajo mi estrado. En realidad no es bajo el estrado, sino detrás del estrado. Claro, en las sinagogas había un cortinado. No se le podía prohibir a nadie de escuchar la palabra de Dios. Pero estas personas que no eran dignas, que vayan por atrás del cortinado, que se queden ahí atrás, donde no son vistas por la gente. Entonces dice: cuando hacen eso, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ahora, Santiago llega aquí a la raíz del problema. Dice: cuando hacen estas distinciones, la palabra es discriminar, separar, juzgar con diferentes criterios. Dice: ¿no estás haciendo una discriminación y te convertís en un juez con malos pensamientos? La palabra ahí, pensamientos, es dialogismo, que significa argumentos, razonamientos. Te convertís en un juez que tiene malos razonamientos, que trata de justificar lo que hace, pero que en realidad no tiene argumentos. Porque nuestro Dios, dice en el Pentateuco, no hace acepción de personas. Él es justo, pero de pronto este es un juez corrupto,
que trata a ciertas personas de una manera y a otros los juzga de otra manera. Aquí Santiago revela que el verdadero problema está en el corazón. Vivimos juzgando a las personas muchas veces por la apariencia. Jesús dijo esto en Juan 7:24. Él dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora, nosotros vivimos juzgando personas. Yo sé, Mateo dice, no juzgáis para no ser juzgado, pero ahí el concepto es no condenar. Pero en el trato siempre estamos juzgando para evaluar, por ejemplo, si a esta persona le damos cierto trabajo o cierto ministerio. Pero dice, muchas veces esos juicios son injustos. Juzgamos por criterios equivocados. Aquí en el Evangelio de Juan, donde Jesús está diciendo, no juzgáis según las apariencias, vemos que los judíos estaban juzgando a Jesús y lo juzgaban de distintas maneras. Dice, por ejemplo, en Juan 7:25, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no dicen nada. ¿Habrán reconocido los gobernantes que este es el Cristo? Esto es suposiciones. Suposiciones. Muchas veces juzgamos por cosas que no sabemos, sino solo suponemos, como resultado de nuestra imaginación. Como por ejemplo aparece en Juan 7:35. Dice, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos de los griegos? Jesús no dijo nada de eso. A ver, pura imaginación. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Acá es por preconceptos. Y muchas veces tenemos preconceptos con alguien y entonces todos nuestros juicios pasan por ese filtro de mis preconceptos. Ellos decían, no, de Galilea no puede salir nada bueno. Otros juzgaban ignorando parte de la verdad. Por ejemplo, no dice la Escritura del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Y sí, la Escritura dice eso. Y Jesús nació en Belén, pero ellos no lo sabían. Y ellos juzgaban diciendo, pero este es de Galilea. A ver, no sabían que había nacido en Belén. Muchas veces la ignorancia nos lleva a juzgar mal a las personas. Otra forma en que podemos juzgar mal es porque tenemos una información errónea. Alguien nos dijo algo, pero nosotros no paramos para averiguar si es verdad. Pero ya estamos juzgando a alguien por lo que nos dijeron. Dice Juan 7:52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora, esto era algo como asumido por la gente, pero no es verdad. Incluso decían, escudriña y ve, comprueba que de Galilea nunca se levantó profeta. Falso. Falso, Jonás era de Galilea. Y ustedes escucharon que hay una ciudad que se llama Capernaum, que significa la ciudad de Nahum. Así que sí se levantaron profetas de Galilea, pero ellos creían que ningún profeta salió de ahí. Entonces, muchas veces la información errónea nos lleva a malos juicios. Pero quizás este es uno de los más comunes, el malentendimiento. Dice Juan 6:52, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? A ver, no entendían, Jesús no estaba hablando en una forma literal de que tenían que comer su carne, no somos caníbales. Estaba hablando de algo simbólico. Pero ellos malentendieron y juzgaron a Jesús, diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Cómo va este a darnos a comer su carne? Los malentendidos son tan comunes
porque muchas veces no prestamos suficiente atención y entonces creemos haber entendido algo y lo entendimos mal. Y muchas veces no preguntamos, a ver, ¿qué quisiste decir con eso? Para asegurarnos si hemos entendido bien o mal. Pero a veces el malentendido nos lleva a juzgar mal. Incluso los discípulos juzgaron mal a Jesús en Juan capítulo 11, cuando Lázaro había muerto. Y Jesús dice, yo me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Y los discípulos entendieron mal y se enojaron. ¿Cómo? Lázaro, nuestro amigo, murió y Jesús dice que está contento. ¿Qué le pasa? Claro, ellos no sabían. Jesús iba a resucitar a Lázaro. Y esto iba a ser el gran milagro, la gran señal que él iba a dar. Por eso, el malentendido hizo que ellos juzgaran mal a Jesús, se enojaran con Jesús. Muchas veces hay malentendidos en un matrimonio. Y a veces uno se enoja con la esposa o la esposa se enoja con el esposo porque interpretaron mal las palabras. Porque el malentendimiento a veces nos lleva a pensar mal del otro. Y generalmente le ponemos intención. Esto lo dijo porque seguro está enojada por esto. A ver, cuando colocamos intenciones, ya estamos juzgando a la persona de una manera injusta. Porque no le estoy dando la oportunidad de defenderse, no le estoy dando la oportunidad de explicar lo que quiso decir. Y entonces me convierto en un juez con malos pensamientos. Entonces dice, versículo 5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? A ver, no es que Santiago esté en contra de la riqueza y a favor de los pobres. Tenemos que entender el contexto. Jesús habló a los pobres porque los ricos creían que podían comprar su salvación. Ellos tenían dinero para comprar el mejor sacrificio y ellos no buscaban a Jesús. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres. No está hablando bienaventurados los pobres materialmente. Él dice los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que reconocen su necesidad y dicen, no, Señor, necesito de ti, necesito de tu gracia salvadora. Porque yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Reconozco que yo no puedo darte nada. Soy pobre, pobre de espíritu. Y acá dice, Dios eligió a los pobres porque son aquellos que reconocen su necesidad de salvación en primer lugar. Y entonces Dios eligió a ellos para que sean herederos del reino. Ahora, dice versículo 8 y 9, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de la ley como transgresores. A ver, Santiago, sin vueltas, dice, si estás teniendo una actitud discriminadora, cometes pecado. Si estás menospreciando a alguien por su apariencia, ya sea por su posición social, porque es pobre o porque es enfermo o porque es de un color de piel distinto, por lo que sea, estás pecando, estás discriminando, porque Dios amó a todos por igual. Él no hace acepción de personas. Y entonces Santiago va a explicar este asunto con dos pecados a modo de ejemplo. Son los mismos dos que Jesús utilizó en el Sermón del Monte. El adulterio y el homicidio. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo si alguno mira a una mujer para codiciarla y después dice si alguno dice fatuo a su hermano, ya lo mató en su corazón? Bueno, Santiago va a tomar estos dos y dice, el que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás.
Ahora bien, tú dices, yo no cometí adulterio, pero matas, entonces eres un transgresor de la ley. Alguien puede decir, pero yo no cometí adulterio. No, pero estás matando a tu hermano con tu indiferencia, con tu discriminación, con tu falta de amor. Entonces eres tan culpable como cualquier otro. ¿Te das cuenta? No necesito transgredir todos los pecados. Uno, y ya me convierte en transgresor de la ley. Por eso llega el versículo 12, que es un poco la síntesis de este pasaje. Y dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora dice, tiene que haber una coherencia entre lo que digo y lo que vivo. Los fariseos no tenían esa coherencia. Jesús dice, haced lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Porque ellos enseñan la ley, pero no la practican. Dice acá, ustedes, así como hablan, tienen que vivirlo. Porque nosotros mismos vamos a ser juzgados. A ver, ¿el creyente va a ser juzgado? Sí, en el tribunal de Cristo. No es un juicio para salvación. No. Si estamos ahí es porque ya somos salvos. Pero es un juicio donde se va a determinar si merecemos premios, galardones. ¿Ves? La salvación no es un premio. Es la pura gracia de Dios. Pero ahí dice que de acuerdo a cómo hayamos vivido y las obras que hayamos hecho, vamos a recibir recompensa o vamos a sufrir la pérdida. Nosotros seremos juzgados. Ahora, gracias a Dios, nosotros seremos juzgados, pero, dice el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y termina entonces de una manera sublime, porque nos recuerda Santiago, en ese día del juicio la misericordia triunfa. Gloria a Dios por eso, si no, pobrecito de nosotros. Pero de esta manera nos lleva a pensar lo siguiente. Juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia. ¿Cómo es esto? Como Jesús oró en el Padre Nuestro. Padre, perdónalos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por supuesto, esto es una oración que me mueve a mí a la responsabilidad de perdonar. Por supuesto, Dios no me va a perdonar de la manera en que yo perdono, si no estamos mal, Pero al orar de esa manera, me impulsa a mí a perdonar. Bueno, Santiago usa el mismo recurso que Jesús. Y dice, si no haces misericordia, es como que en el día del juicio Dios no hará misericordia contigo. ¿Te das cuenta? Esto nos impulsa a practicar la misericordia. Es que Dios dijo, misericordia quiero y no sacrificio. A ver, lo que a Dios le interesa es que vivamos derramando gracia y misericordia a otros, como Jesús lo hizo con nosotros. Juicio sin misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué más tiene esto como aplicación? Es que yo no tengo que juzgar mal, no tengo que juzgar con la apariencia, no tengo que ser injusto en mis juicios. Juzgad con justo juicio, pero alguien puede decir, pero mi juicio fue correcto. Esa persona realmente hizo tal cosa. Yo tuve razón. Es verdad, bueno, si realmente tuviste razón y realmente esa persona hizo lo que hizo y merece un castigo, bueno, ahora acordate que la misericordia debe triunfar sobre el juicio. Y la misericordia es no darle al otro lo que merece. Cuando Dios tiene misericordia conmigo, no me da lo que merezco. Y cuando yo juzgo a la otra persona, y es correcto, me mintió, me ofendió, bueno, aplica misericordia. Y la misericordia se manifiesta en el perdón. Perdoná, pero no me pidió perdón, pero merece que le castigue, que le... No.
practica la misericordia, perdonando como Cristo nos perdonó a nosotros. Un perdón que brota de pura gracia. Nunca merecemos el perdón, es la gracia de Dios. Bueno, aplica misericordia, perdona al otro y de esa manera la misericordia triunfa sobre el juicio en aquel día, pero también cada día en nuestras relaciones personales. Se nos acabó el tiempo por hoy. Mañana continuamos con el resto de este capítulo 2. Que Dios les bendiga.